Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Continuaremos en este día con el Salmo 31, un salmo que más allá de que puede llegar a resultar largo, pero es tan sustancioso porque nos habla de cosas que pasamos todos en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida. Y aquí veníamos hablando precisamente de la situación de cómo se sentía el rey David cuando después de descubierto su pecado con Betsabé y haber ideado el asesinato de el marido de Betsabé, Urías, después de haber sufrido, de haber hecho eso, lo que él sufrió como consecuencia de la disciplina de Dios. Porque como hemos hablado en programas pasados, Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Y la disciplina tiene su punto de dolor, pero también tiene su punto de amor por parte de Dios. Y cuando uno tiene que pasar por una disciplina de este tipo, que es una disciplina que tiene el propósito de corregir una desviación en una persona, en medio de eso uno sufre soledades, traiciones, un montón de cosas, un desierto. Y eso es lo que estaba pasando David. Y en medio de ese desierto David venía hablando de cómo él se sentía, respaldado por Dios en contra de aquellos que le calumniaban y hablaban mal de él. Y en el versículo 20 dice lo siguiente: en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Qué hermosas palabras, que las puede decir solamente alguien que ha vivido y ha experimentado este tipo de cosas. Porque aquí habla de ser escondido de la conspiración de los hombres. Y David vivió la conspiración de cuando Saúl conspiró para matarle varias veces y lo persiguió. Vivió la conspiración de cuando su hijo mayor, Absalón, conspiró contra él para quitarle el reino. Este hombre sabía lo que era sufrir la conspiración y de otras cosas que de repente no son tan conocidas. Y también hablaba de la contención de lenguas, del problema, porque veníamos hablando en programas pasados acerca de la gente que habla y que conspira y que menosprecia. Otro punto que David sabía lo que era. David fue menos valorado por su padre desde el momento en que llamaron a todos los hijos para ser elegido el próximo rey de Israel y estaban todos los hijos presentes, menos David. No había sido considerado digno de estar en esa reunión. Pero hubo otro menosprecio muy patente, muy visualmente, que fue cuando Mical lo menospreció en su corazón por las formas, por cómo David amaba a Dios y danzaba delante del Señor. Y volviendo al tema, dice que en los secretos de tu presencia, David sabía lo que era estar en el secreto de la presencia de Dios. Hay muchos hoy que no saben lo que es vivir en el secreto, no tienen una relación personal con el Señor, no la buscan, no la desarrollan.
Cuando uno busca y desarrolla una relación personal con el Señor, vive en el secreto de su presencia. Es como cuando Jesucristo enseñó que cuando ores al Padre, ora en secreto y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará en público. El que ora en lo secreto no tiene esa ambición de ser protagonista en público. Hay gente que solamente quiere ser protagonista en público, que solamente habla del Señor cuando está en público, que solamente ora al Señor cuando ora en público. Pero son como metal que resuena, como címbalo que retiñe, no tienen la vida espiritual. Pero cuando hay alguien que tiene vida espiritual, porque esa vida espiritual se desarrolló en el secreto de Dios, en el lugar secreto, como dice, lo pondrás en un tabernáculo, en el tabernáculo que cada uno tiene con el Señor. Cuando ministra en público, se nota que estuvo en el secreto de Dios. Se percibe. No hay que tener un gran discernimiento espiritual, se percibe aquel que ora o predica o habla y estuvo en el secreto de Dios de aquel que no lo estuvo. Y aquel que está en el secreto de Dios, Dios lo esconde de la conspiración del hombre. La Biblia dice que el Señor es nuestro escondedero. Es el lugar donde nos escondemos. Cuando tú aprendas a estar en el secreto de Dios, aprenderás que ahí estás en el mejor refugio. No hay búnker atómico que se asemeje a la protección que uno tiene cuando está en el secreto de Dios. Nunca te sentirás más cubierto, ni más seguro, ni más amado que cuando aprendes a estar en el secreto de Dios. Y ahí en el secreto es donde esa protección sobrenatural está sobre tu vida y se cumple lo que dice: aquel que conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor, y delante de ti caerá. Esa es una promesa de Dios que se hace real en aquellos que aprenden a estar en el secreto de Dios. Y continúa diciendo: lo pondrás en un tabernáculo, ha cubierto, ha protegido de la contención de lenguas, no de uno, lenguas, o sea que muchos que quieren contender. Hay gente que tiene una gran capacidad para contender y que busca la forma de provocar contiendas. Pero cuando estás en lo secreto de Dios, entiendes cómo Él te protege y Él te da esa capacidad para sobrellevar ese momento donde vienen a provocarte con esas lenguas contenciosas. No va a ser con tus fuerzas, jamás será con tus fuerzas. No va a ser con tu buena voluntad ni mordiéndote, no. Porque hay cosas que verás que lo sobrenatural de Dios se manifiesta en aquellos que están en los secretos de Dios. Y una de esas cosas es que podrás soportar la provocación a contiendas, a conflicto. Tendrás esa capacidad sobrenatural para pacificar, como Jesucristo no entraba en los conflictos. ¿Cómo era? Claro, muchos dicen, es que Él era Dios, era Jesús, era Dios. Pero precisamente Dios dijo que Él nos iba a dar de su Espíritu Santo para que las cosas que Él hizo hagamos y aún mayores, porque Él iba al Padre. Todo lo que respira, todo lo que tiene vida, alaba al Señor. Y todo lo que tiene vida, diga gloria a Dios. Oh.
respira, alaba a Jehová. Lo que respira, alaba a Jehová. Sol y luna, alaba a Jehová. Todos sus santos alabarle a Él. Porque grande es Jehová y digno de alabanza. Maravillosos son sus prodigios, hoy por siempre le glorificaré. Alabale y alabamosle, te exaltamos Dios, te bendecimos Señor, alabamosle, bendecir su nombre, y alabamosle, te bendecimos Señor, oh mi rey, alabarte, alabarte, bendecir su nombre. Y continúa diciendo el rey David en el versículo 21 de este Salmo 31. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Y en el versículo 22 dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Evidentemente hablaba de la misericordia de Dios para con él. Y dice, en ciudad fortificada. Es otra manera de decir de que como Dios es el refugio de los que le buscan. Y continúa diciendo que en su premura hay muchos momentos donde nosotros nos sentimos con esa premura. Premura es esa sensación de inmediatez, de apuro. Ya necesito la solución, ya. Porque ya él se sentía cortado soy delante de sus ojos. Recordemos, el contexto de todo esto es cuando es descubierto, sacado a luz su pecado. Y él reacciona. Y él se sentía precisamente por causa de ese pecado. Él se sentía que le había fallado a Dios. Él sentía que estaba mal con Dios, cortado por Dios. Porque verdaderamente el pecado tenemos que entender, y hay gente que le rechina esa palabra pecado. Pero el pecado no es otra cosa que equivocarnos, errar el blanco, equivocarnos en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestras formas. Y el pecado nos separa de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y la palabra muerte etimológicamente significa separación, y el pecado nos separa de Dios. Pero él precisamente rogó a Dios. Por eso dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Qué bueno que es cuando reconocemos nuestro pecado y clamamos a Dios por misericordia. La comparativa que veníamos haciendo en programas anteriores era el rey Saúl, que también había pecado, pero la diferencia es que a él no le importaba que había ofendido a Dios. Saúl no tenía esa carga de que había ofendido a Dios y de que estaba lejos de Dios. A él lo que le importaba era no perder su prestigio, no perder. Él, es más, le pidió, dice, mientras me honren delante de mi gente. Él lo que quería la honra de los hombres. Y aquel que busca la honra de hombres tendrá. Pero David no. David era alguien que amaba a Dios de todo corazón. Cuando Dios dice
que se buscó a alguien conforme a su corazón, no estaba diciendo que se buscó a alguien perfecto. David era imperfecto. Y esto es lo que debemos aprender. No busquemos en la Biblia hombres y mujeres que sean perfectos. Perfecto hubo solo uno, Jesucristo. Después todos los hombres llenos de imperfecciones, desde Noé hasta Abraham, hasta Moisés, hasta los apóstoles, todos hombres y mujeres llenos de imperfecciones. Pero la diferencia era que amaban a Dios, y la diferencia de David era que mientras Saúl se amaba a sí mismo y amaba su posición, David amaba a Dios y le importaba. De tal manera que cuando se dio cuenta de su pecado, abrió los ojos de su entendimiento y se dio cuenta de cuánto había ofendido a Dios. Clamó a Dios, rogó a Dios. Y Dios, que es bueno en misericordia, oye nuestras oraciones, nuestras súplicas. Dios no es sordo, ni se hace el sordo, ni tampoco es vengativo para con el que se humilla, sino que el oído del Señor está atento al clamor de su pueblo. Históricamente, cuando Israel hizo lo malo delante de Dios, le vinieron consecuencias, y cuando se arrepintieron delante de Dios, Dios los volvió a restaurar. El Señor dice que cuando nos volvemos a Él, el Señor nos restaurará. Porque Dios es Dios que ama y desea restaurar. Y así lo restauró a David. Así continuó con su propósito. Sufrió las consecuencias, sí. Sufrió el dolor de la pérdida de su hijo. Sufrió dolores tremendos, pero se cumplió el propósito de Dios. No se interrumpió el plan de Dios sobre David, porque a David lo que más le interesaba era amar a Dios por sobre todas las cosas y buscar agradarle a Él de todo corazón.